Pues te puedo hablar de un interés desde que soy muy pequeña, porque siempre he sentido como una conexión como muy profunda con la naturaleza, con los árboles, con los ríos, con la montaña. Pero en concreto, si hablamos desde el punto de vista profesional, y bueno, lo he contado alguna vez, yo he estudiado económicas y era estudiante y en aquel momento, bueno, pues recordáis la guerra de Irak y hubo un bombardeo ¿no?, de los pozos petrolíferos y se produjo una gran contaminación, que es la mayor contaminación del mar que ha habido en la historia hasta ahora. Y yo recuerdo el momento de ser estudiante, abrir el periódico y ver las imágenes, y todavía se me pone la carne de gallina cuando lo recuerdo, porque pensé, o sea, estoy estudiando economía y hay bienes libres que no tienen precio, cuánto cuesta contaminar, quién paga, cuál es el impacto y por qué nunca hablamos de esto, ¿no? Entonces ahí me empecé a interesar sobre este tema y la verdad que a partir de ahí toda mi vida transcurrió en torno a esto, ¿no? Porque de repente estudiar economía para mí tenía un sentido distinto, ¿no? Porque todo lo podía ver o lo podía analizar desde ese prisma y sí que es un propósito, porque desde entonces mi propósito ha sido conectar la economía y el cuidado de las personas y del planeta, pero siempre lo he visto desde el punto de vista de la conexión con la empresa y cómo desde las empresas se pueden hacer las cosas para que el mundo y los recursos estén protegidos y tengamos este concepto que le llamamos ahora, ¿no?, sostenibilidad, pero que te digo que cuando empecé esta palabra ni siquiera existía ni yo sabía que existía. Bueno, yo me imagino que como muchos como vosotros y como las personas que forman parte de este proyecto todavía lo sigo explicando. Te he contado antes, ¿no?, que tengo un propósito desde que soy bastante joven y cuando terminé de estudiar me fui un año a viajar para pensármelo bien, ¿sabes? Porque yo me quería dedicar a cuestiones medioambientales. Imagínate, la gente decía, o sea, perdona, o sea, ¿qué puedes hacer si no, o sea, no eres biólogo, ¿no?, por ejemplo? Y me fui un año a viajar por el mundo y volví y dije, no, o sea, yo me voy a dedicar a esto porque tengo un propósito y no tengo claro qué es lo que va a ocurrir ni qué es lo que voy a hacer, pero mi vida se va a dedicar a esto. Entonces, desde siempre lo he tenido que explicar, todavía lo tengo que explicar, no sé si lo explico bien, porque es un asunto complejo y sí, lo tengo que explicar y siempre lo he tenido que explicar. De hecho, parte de tener que explicarlo es el motivo también por el que está este proyecto WAS, ¿no?, y crear como una forma diferente a lo mejor de explicar las cosas y de darlas a conocer y bueno, que todos sepamos qué significa en concreto más allá de la palabra en sí, ¿no?, y qué es lo que hay detrás. Pues mira, esta pregunta, soy súper optimista, ¿sabes? Pero esta pregunta casi me entristece. Este verano he estado bastante desconectada de las noticias, pero todo lo que ha pasado, con tantas cosas que han ocurrido, la verdad a mí a nivel personal me han afectado, o sea, me han afectado desde el punto de vista personal, ¿no? Creo que realmente estamos en una situación compleja. Creo que tenemos los recursos, los seres humanos y el conocimiento para generar los cambios que son necesarios y que tenemos que tener el foco de que podemos resolver la crisis climática. ¿Qué futuro nos espera? O sea, me da miedo hasta decirlo, ¿sabes? Porque yo creo que no puede ocurrir que no resolvamos esta crisis. O sea, tenemos que unirnos, poner el foco de nuestra acción en resolver la crisis climática y todos los aspectos, la pérdida de biodiversidad y todos los elementos que están conectados con nosotros, ¿no? Porque en algún momento nos hemos desconectado de la naturaleza, podemos pensar que somos unos seres o unos entes que no necesitan de recursos, pero no podemos vivir sin aire, no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin alimentos y estamos en una crisis ¿no?, sanitaria, económica, medioambiental, y las tres crisis están conectadas y la solución también está conectada. Ese es mi punto de vista. Quiero ser optimista y mantengo la acción optimista, pero creo que tenemos que trabajar todos mucho y poner el foco en lograrlo y pensar que lo vamos a lograr.
Yo creo que son muchos, pero si tuviese que simplificar, yo creo que tenemos que tener en los lugares donde se toman las decisiones personas con conocimiento y experiencia para aportar su visión a las soluciones que se plantean. Para mí este es el elemento clave, porque podemos protestar desde la sociedad, desde determinados grupos, determinados colectivos, pero como te decía antes, yo creo que tenemos experiencia, que tenemos conocimiento y que tenemos personas dispuestas a aportar esto para encontrar soluciones que son posibles, ¿no? Quizás con una visión obsoleta podemos pensar que las soluciones son siempre más costosas, pero yo creo que tenemos que encontrar ese punto de eficiencia, ese punto de conexión donde las soluciones, las buenas soluciones, siempre al final nos van a ayudar a avanzar mejor y a resolver los retos que se nos están planteando. Creo que no puede haber debates infructíferos y estúpidos o obsoletos o políticos en torno a los datos que tenemos. Entonces, yo creo que esto me gustaría y espero que en 5 años esté resuelto, ¿no? O sea, con lo que ha pasado este verano, con las olas de calor, con los incendios, con todas estas catástrofes que hay, incluso con la crisis energética que está surgiendo, todo el tema de abastecimiento de materiales, todos estos grandes riesgos geopolíticos, al final a veces acaban en una serie de debates que no nos conducen a nada nuevo, a nada bueno, y que nos hacen un poco perder el tiempo. Entonces, si tuviese que decir una cosa, quizás quitaría esos debates que no aportan nada, que hacen perder energía y tiempo, y enfocarnos en la solución. Uno de los grandes retos que hemos tenido, por ejemplo, en el corto plazo ha sido el conocimiento y la implicación de todo el equipo. Y cuando hablo del equipo no me refiero solamente a los que formamos el equipo de sostenibilidad, sino de toda la compañía, ¿no? De los 9.000 empleados que tiene IKEA en España, haciendo workshops específicos para poner más conocimiento en los equipos de dirección de las tiendas, y también hemos hecho un programa, tenemos la figura del activista, tenemos más de 100 activistas, son personas que trabajan en IKEA, que están especialmente involucrados y que quieren que ocurra el cambio, y estamos trabajando mucho para que ellos sean parte, ¿no? Que sean portavoces también dentro de la tienda, también externamente en las redes sociales, y para que todos, ¿no? puedan ser parte de los objetivos que tenemos. Ese es un reto, ¿no? El conocimiento, para que todos podamos trabajar. Otros retos que tenemos, pues tenemos por ejemplo el reto de clima, ¿no? Tenemos objetivos muy ambiciosos en materia de ambición climática, y ahí tenemos desafíos importantes, pues en temas de última milla, en temas de reducción de emisiones de CO2, temas de reducciones de consumos de energía, y son retos importantes en los que hemos trabajado este año. Pues mira, nosotros tenemos una visión en IKEA, que es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Y esta visión nos inspira, y desde la estrategia People and Planet queremos que IKEA sea una compañía 100% circular y 100% neutra en emisiones para 2030. Para lograr este gran objetivo trabajamos en 3 ejes fundamentales. Uno tiene que ver con las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, otro tiene que ver con nuestro propio compromiso con nuestras propias operaciones, y otro tiene que ver con nuestra relación con la comunidad y cómo trabajamos con la comunidad en los retos que ellos también tienen en sus propias vidas. Objetivos o proyectos en los que estamos trabajando ahora, porque en materia de clima, por ejemplo, tenemos el objetivo de lograr un 55% de reducción de nuestras emisiones de CO2 respecto a nuestro año base, que es un objetivo ambicioso. Tenemos el objetivo también de llegar para el 2030 a más de 20.000 personas con nuestros proyectos de impacto social. Es decir, tenemos muchos proyectos que queremos que creen, por un lado, un impacto en la sociedad española, y por otro lado un compromiso con nuestras propias operaciones para llegar a 2030 con ese compromiso de 100% neutralidad y 100% circularidad.
Bueno, estamos encantados con este proyecto porque parte del trabajo que hemos hecho este año ha sido analizar todo nuestro compromiso social y cómo podríamos maximizar ese impacto. Entonces hemos encontrado que uno de los grandes desafíos donde podíamos contribuir era la generación de empleo, ¿no? Y la generación de un ecosistema emprendedor que crease empleo, ¿no? O autoempleo. Entonces este proyecto busca identificar proyectos y personas que están pensando en proyectos que están conectados también con nuestro negocio y que nos puede ayudar a resolver desafíos que tenemos en nuestro negocio, con lo cual estamos trayendo desafíos de nuestro negocio con las necesidades, ¿no? O las demandas de este tejido emprendedor para llegar a soluciones donde ellos pueden hacer crecer o poner en marcha sus proyectos y nosotros también podemos aprender con ellos a resolver esos desafíos que tenemos, que a veces es complicado, pues porque en empresas grandes es más difícil, por las estructuras o porque a lo mejor no tenemos esa agilidad. Con lo cual estamos ilusionados de poder identificar esos proyectos que nos puedan ayudar a avanzar en esas áreas donde sabemos que tenemos oportunidades para mejorar. Y otra cosa que me gusta, que la voy a añadir por si acaso, es que nos gusta también que ocurra en el contexto local. O sea, nos gusta además que estos proyectos que estamos haciendo, que ocurran en el territorio conectados con nuestras necesidades, esa visión de emprendimiento, pero también qué interesa en ese territorio, qué interesa en esa comunidad, cómo ve esa comunidad, ¿no? O ese territorio en la sostenibilidad y dónde quiere estar, porque somos un país pequeño, pero también tenemos diferentes formas de ver las cosas en unos territorios y en otros, ¿no? Con lo cual nos gusta mucho también ese carácter local que vamos a tratar de dar a este proyecto con vosotros. Desde IKEA estamos trabajando en la comunicación al cliente, porque es parte de nuestra responsabilidad que se sepa qué hay detrás, ¿no? Porque imagínate, todo nuestro algodón es 100% Better Cotton. Esto la gente no sabe lo que es realmente, no sabe qué implicaciones puede tener y la dificultad que tiene lograr un certificado así para una compañía del tamaño de IKEA, ¿no? Entonces sí que está esa labor de informar, ¿no? Porque están los impactos más en el corto plazo, ¿no? O más inmediatos, como tema de ahorrar energía, ¿no? Es como algo más inmediato y más visible, pero también como toda la responsabilidad de las decisiones que compra, de cuando alguien compra algo. Yo siempre pienso que si el consumidor realmente supiese que cuando toma una decisión de compra, el impacto que puede estar teniendo al otro lado del planeta, en niños, en familias y en la destrucción de ecosistemas, creo que el mundo sería distinto. Creo que es importante informar al consumidor y que el consumidor tenga esta información. Y aquí, bueno, lo mismo que te decía antes, yo creo que la simplicidad es un factor clave, ¿no? O sea, contar al cliente, tampoco avasallarlo, ¿no? O sea, en el sentido de dar demasiada información, pero sí ir dando pequeños mensajes y señales que al menos va cambiando la forma en la que se ven las cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Y cuál es el valor que les aporta a ellos y que nos aporta a todos. WAS nació, realmente empezamos a trabajar en este proyecto en 2019. Bueno, hemos hablado antes en esta entrevista y antes de empezar la entrevista de muchas cosas que tenemos nosotros en común. Y en 2019, si recordáis, había bastante conversación, con bastante declaración de grandes ejecutivos en torno a la sostenibilidad. Estaba todo el tema del movimiento de Greta, de los adolescentes en las calles y demás, ¿no? Y cuando eres un experto o un profesional que llevas más de 20 años trabajando en determinados asuntos, ¿no? Y encuentras como adolescentes pidiendo acción y grandes corporaciones hablando, o sea, es como que hay un gap. O sea, aquí hay unos profesionales que llevan años empujando una transformación de nuestra sociedad y de nuestra economía y hay que dar voz a estas personas para que realmente pueda ocurrir.
Bueno, nosotros, si te contesto esta pregunta desde UAS, nosotros pensamos que la sostenibilidad tiene que estar en la alta dirección de las instituciones, es decir, en el comité de dirección, y en el caso de que haya un consejo, tiene que haber esta responsabilidad dentro del consejo. Creemos que los equipos tienen que estar formados, tienen que ser equipos que tienen conocimiento y experiencia en las materias en las que van a tratar y la capacidad de influir y trabajar transversalmente con toda la compañía. Es decir, que las áreas de sostenibilidad, y cada vez lo estamos viendo más, son áreas que están conectadas con la estrategia, porque están transformando la forma en la que están haciendo las cosas. Es importante unir una parte que tiene que ver con el conocimiento técnico, un conocimiento mucho más técnico que es lo que tradicionalmente se ha pensado, pero hay una parte que tiene que ver también con la gestión de los datos, de los números, de la información financiera o no financiera, y tiene que haber también una parte de skills, ¿no? De cómo trabajar, de cómo influir, de cómo hacer que sean otros los que generen ese cambio, pero eso no significa que este equipo no tenga que existir, ¿no? Pero tiene que mover a otros, ¿no? Luego hay una parte que también es muy interesante y que también mencionaría, que tiene que ver con estas skills, que es la comunicación, porque yo creo que desde mi punto de vista hay que actuar, y esto es lo primero, y hay que generar resultados y hay que hacer cambios, y también hay que contarlo bien. Contarlo bien no significa hablar más ni gritar más, significa explicarlo de una forma que la gente lo pueda entender, que pueda ser parte y que pueda ayudar a más personas también a tomar acción. Y digo esto, que esto igual luego lo cortáis, por lo que hemos hablado antes del tema del greenwashing, ¿no? Que estamos en un punto también de riesgo. No todo vale, ni todo hay que contarlo, ni hay que hablar de todo, hay que actuar. Y sobre la base de tus resultados, cuando es interesante para los demás, entonces hay que contarlo, porque eso puede inspirar y puede ayudar a otros. Esa es un poco la visión, ¿no? Desde un área de sostenibilidad, ¿no? Un equipo que tenga estas capacidades para luego colaborar, ¿no? Con otras áreas de la organización, trabajando transversalmente y siendo, pues, ¿cómo decirlo?, como un apoyo para el resto de las áreas de la compañía, pero tratando siempre de mantener esa visión un poco estratégica para que se puedan generar los cambios adecuados. Porque, igual me estoy alargando mucho en esta pregunta, a veces las áreas que trabajan en cuestiones de sostenibilidad es un poco como un cirujano, ¿no? Depende de dónde intervengas, con un pequeño toque puedes cambiar muchas cosas. Entonces no se trata de hacer mucho, de invertir mucho, de cambiar mucho, se trata de hacer la acción correcta, en el momento correcto, con los equipos correctos. Bueno, yo creo que tenemos dos desafíos, que es el desafío de la sostenibilidad y el desafío de la igualdad. Y creíamos que podía ser interesante unir estos dos desafíos. No nos planteábamos tan en detalle, a lo mejor tan elaboradamente como lo tenemos ahora, la cuestión del liderazgo femenino, pero sí hemos visto y estamos viendo que estamos viviendo nuevas formas de liderazgo. Y las nuevas formas de liderazgo no tienen tanto que ver con hombres o mujeres, sino que tienen que ver con la forma en la que hacemos las cosas, con la forma en la que nos organizamos y con la forma en la que trabajamos, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo todos, y también en las nuevas generaciones, cómo queremos trabajar en ecosistema, cómo queremos trabajar en alianzas, cómo queremos trabajar colaborando, ¿no? y en consenso. Y sí que tiene que ver con la igualdad de género, porque es importante, porque ahora mismo, según el último informe publicado, ¿no?, sobre el gender gap, faltan 132 años para que alcancemos la igualdad, ¿no? Cuando podemos pensar que estamos muy bien, pues nos faltan 132. En España faltan 36, ¿no? O sea, que no estamos tan cerca de lo que realmente pensamos. Pero yo creo que no se trata de discutir tanto, ¿no? O sea, sí hay que ver, ¿no?, que haya igualdad, pero también hay que hablar de cómo estamos trabajando, de cómo queremos trabajar, de cómo queremos que sea el liderazgo. Yo creo que está bastante unido.
Bueno, realmente para que pasemos de esta economía lineal a una economía circular tienen que ocurrir muchas compras, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las empresas, y aquí también nosotros nos hemos fijado mucho en las pequeñas empresas y las medianas empresas, la cuestión de la capacidad de compra y el precio depende en función del tamaño que tiene la empresa, ¿no? Entonces sí que creemos que desde la administración pública se primen la compra, los criterios verdes y determinados criterios que tienen que ver con la sociedad, sería un incentivo importante para que determinadas empresas puedan posicionarse mejor en el mercado y frente a la competencia. Luego sí que es un elemento clave, no es el único elemento clave para la circularidad, pero sí que creemos que puede haber alguna forma de primar a las compañías que están cumpliendo con determinados requerimientos y sobre todo a las que están haciendo estos esfuerzos como de forma pionera, ¿no? O sea, porque quizás llega un momento donde los esfuerzos de coste no sean tan relevantes, pero de alguna forma sí que creemos que sería interesante valorarlo desde la empresa pública, desde el sector público, y desde la empresa privada también lo tenemos que hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde IKEA sí que tenemos criterios de compra muy importantes, muy relevantes, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, tanto medioambiental como social, y cuestiones éticas y de gobierno corporativo, y yo creo que esto, bueno, hay nuevas, sabemos todos, ¿no?, que hay nuevas propuestas de desarrollo normativo en este sentido, y nosotros creemos que sería interesante y desde luego es una forma de acelerar que ocurra esta transición.